Cataluña, una región cálida del noreste de España, bañada por el mar, con su gente, sus ciudades y sus paisajes, pero sobre todo con su historia, su lengua, su cultura y sus tradiciones infinitas. Todo lo que construye su identidad, lo que hace que Cataluña sea una región orgullosa de lo que tiene y de lo que es. Por otro lado, Europa, un mosaico de pueblos y sobre todo una organización transnacional, la Unión Europea, nacida de una voluntad de paz y de cooperación, una estructura lejana para algunos, esencial para otros, pero siempre presente en las políticas que afectan a los territorios. Dos identidades y una aparente paradoja. En una región donde la identidad local es tan fuerte, ¿qué lugar ocupa la identidad europea? ¿Se puede tener varias identidades sin que entren en conflicto? Los testimonios de quienes viven aquí permiten aclarar esta cuestión identitaria y comprender cómo se ve la Unión Europea desde la perspectiva catalana. En Cataluña, la identidad no es solo un sentimiento íntimo, se comparte. Está en la historia, la lengua, la cultura, la comida, las tradiciones y en las fiestas locales. Todo un conjunto de símbolos que estructuran lo cotidiano y cuentan la historia de un territorio rico con un fuerte carácter identitario. La identidad catalana está en todas partes. Al crecer o vivir aquí, el sentimiento de pertenencia aparece de forma natural. Yo pienso que soy catalán. Más catalana. Más catalana. Catalana. Para muchos, la identidad catalana es la primera de las identidades, la más cercana y la más simbólica. Desde 1992, la Unión Europea busca acercar a los estados y a los pueblos para garantizar la paz. Pero no es solo un marco institucional, interviene en los territorios y influye en políticas locales. Desde su creación, la Unión Europea ha mostrado buena voluntad hacia las regiones. Cuando entramos en la Unión Europea para nosotros fue una cosa muy importante. Eso suponía una especie de aislamiento, una situación anómala que había vivido España con toda la dictadura. La divisa de la Unión Europea es unidos en la diversidad. Cataluña pues tiene su identidad propia desde el punto de vista social, cultural y económico y forma parte de esta Unión Europea. Para muchos, la Unión Europea representó una esperanza de apertura tras décadas de dictadura y se inscribe en una voluntad de ayudar al desarrollo de los territorios. Pero la Unión Europea tiene sus límites. Es una unión de estados y aunque valora las identidades locales, defiende ante todo la integridad de sus estados miembros, dejando la toma de decisiones en manos de los gobiernos nacionales. Para Cataluña, esto crea una distancia institucional. Uno de los retos que tiene Cataluña, que tienen las regiones de los diversos estados de la Unión Europea, es poder participar más activamente en el diseño de algunas políticas que le afectan directamente, ¿no? La política que más le afecta es la política de cohesión, porque es la política regional europea. Allí nos encontramos claramente con un obstáculo, que es que muchas de estas decisiones se toman a nivel del Consejo de la Unión Europea, donde están representados los gobiernos de la Unión Europea. Cataluña tiene con la Unión Europea, lamentablemente, desde mi punto de vista, una relación con la Unión a través del Estado español y, por tanto, la Unión Europea está pensada para ser una unión de Estados. Entonces, la representación en el Consejo Europeo o la representación en el Consejo de la Unión es de persona con rango ministerial o es del jefe de Estado o de Gobierno. Por tanto, las regiones no están representadas. El gran reto que tienen las regiones es convencer a los gobiernos de su Estado de defender los diversos intereses que pueden haber dentro del propio Estado y a la vez convencer a la Unión Europea que deben escuchar a las regiones. Se hace a través del Comité de las Regiones. Lo que pasa es que el papel del Comité de las Regiones no deja de ser un papel consultivo. Este es un problema para Cataluña porque está en el Comité de las Regiones, pero no puede influir directamente como pueden hacerlo los estados. Y esto les pasa a todas las regiones. El objetivo con el que se creó la Unión Europea, ¿no? La base de la Unión Europea, sus valores, que es la paz, el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad, en algunos momentos no se defienden por parte de las instituciones europeas de una forma tan vehemente como yo creo que deberían defenderse. Y a veces se olvidan estos fundamentos, estos valores, en aras a
pues unos intereses a veces más propios de alguno o algunos Estados miembros concretos. Las decisiones finales se toman lejos de las realidades locales. Y luego vienen los momentos en los que, a pesar de sus principios, la Unión Europea elige no intervenir, como ya ocurrió en el referéndum de 2017. La Unión Europea, en algunos asuntos internos de los Estados, afirma que es un asunto interno, no entramos. Se podía estar o no de acuerdo con esas elecciones, eso es aparte, o con ese referéndum, eso es aparte. Pero lo que, desde mi punto de vista, vulnera el derecho de la Unión Europea y los valores de la Unión Europea es pegar a ciudadanos o impedir a ciudadanos ejercer sus derechos democráticos. Yo creo que esas imágenes van en contra de los valores de la Unión Europea. Y aquí la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea deberían haber defendido a los ciudadanos. La Unión Europea muestra cierta incapacidad para defender sus propios principios, ya sea en asuntos internos de un Estado o en relación con conflictos internacionales. Y esa falta de reacción alimenta un sentimiento de decepción. En el caso de alejamiento de la Unión Europea, también creo que pasa que cuando ves que en la actualidad hay un conflicto como Ucrania, como el de Gaza, o lo que está pasando con Donald Trump, y la Unión Europea no es capaz de imponer un discurso propio que defienda los derechos humanos, la legalidad internacional, y vaya remando según el contexto, o no sea capaz de condenar los crímenes contra la humanidad que se están produciendo, pues la ciudadanía también ve como que porque existen. En las calles catalanas, estas preocupaciones globales se reflejan. Las banderas de otras luchas recuerdan que Europa es también esperada en la escena internacional. Y a esto se suma otra frustración, la de la lengua. No se acepta que el catalán sea una lengua oficial de la Unión Europea. Que haya una lengua hablada por más de 9 millones de personas que no sea lengua oficial y hay otras lenguas habladas por menos cantidad de personas, de ciudadanos, que sí, no tiene, desde mi punto de vista, relación. Máxime cuanto el derecho de la Unión Europea no prohíbe, no impide que haya más lenguas oficiales. Por tanto, es una opción política de los Estados. Y esto, desde mi punto de vista, dificulta el creer en una Unión Europea acorde con los valores que la propia Unión Europea dice que tiene. Y si miramos el artículo 4 del tratado, que habla de preservar la diferencia, ¿no?, unidos en la diversidad y las particularidades de cada país, esta es una particularidad. Aunque la Unión Europea valora la diversidad cultural, algunos consideran que el lugar otorgado al catalán sigue siendo insuficiente en las instituciones, revelando un problema de reconocimiento político e institucional. Estos límites explican la frustración que ciertos catalanes sienten hacia la Unión Europea. Los catalanes piden más representación. Un 46% d'aquesta ciutadania voldria que la veu se sentís més encara a la Unió Europea. Sempre s'ha demanat des de Catalunya un paper més fort de cara a la presa de decisions, a tenir una representació més en primera línia. Para muchos, la Unión Europea sigue siendo lejana, abstracta y difícil de percibir en el día a día. Yo creo que no te afecta tanto la ciudadanía europea como la española y la catalana en tu día a día, la ciudadanía sobre todo. Remarcas más el hecho de que eres europea cuando ya sales fuera de Europa. Cuando estás dentro, no lo ves tan reflejado en tu día a día. Quizás todo el mundo sabe que existe la Unión Europea, pero no entiende la influencia que tiene sobre sus vidas, es decir, lo ve muy lejos. La gente lo ve tan alejado a su realidad que no entiende la importancia que puede tener su voto en la configuración de un parlamento. Esta distancia puede alimentar apatía política e incluso rechazo hacia el funcionamiento institucional de la Unión Europea. Rechazo que también puede explicar en parte una reivindicación política arraigada desde hace tiempo en Cataluña: el independentismo. Aunque el movimiento independentista se trate ante todo de una contestación del marco político español, la inacción de la Unión Europea durante la crisis de 2017 reforzó la idea de que no reconoce plenamente las identidades regionales. En este contexto, las frustraciones políticas se mezclan con las aspiraciones identitarias y la cuestión de independencia sigue presente en el debate público. La afirmación catalana se expresa por todas partes. Incluso entre europeístas, las visiones divergen sobre cómo debería evolucionar la Unión Europea.
Algunos defienden una Europa más descentralizada, basada en las regiones, más cercana a la ciudadanía. Yo evidentemente defiendo que todas las comunidades, todas las regiones, Cataluña en este caso, debería poder influir directamente en la adopción de la política de cohesión. Por tanto, si creemos en la Europa de los pueblos, que también lo habla la Declaración Schuman, ¿no? En la Europa de los pueblos, en la Europa de las regiones, tienen que ser las regiones las que puedan influir directamente, porque además va vinculado con el principio de subsidiariedad, que es que la decisión se tome lo más cerca posible de la ciudadanía. Otros temen que una Europa de las regiones debilite el equilibrio político y fomente dinámicas de fragmentación. Tenemos que ir hacia una federalización en Europa. Lo de las regiones no lo veo muy claro. Demasiadas regiones hay en Europa. El problema regional es que plantea retos de balcanización. No soy una persona muy favorable a una Europa de las regiones. Creo que puede traer más conflictos que no beneficios. Y este debate ilustra una tensión fundamental dentro de la Unión Europea. Más democracia regional para beneficiar a regiones como Cataluña o más cohesión entre estados. A pesar de estas tensiones, se reconocen los avances de la organización en términos de integración y los beneficios que Cataluña ha obtenido al formar parte de ella. La Unión Europea sigue apoyando a las regiones a través de fondos estructurales, programas culturales o movilidad estudiantil. Hay que pensar que el Producto Interior Bruto de Cataluña, desde la entrada hace 40 años de España en la Unión Europea, se ha multiplicado por 8. Y no solo es economía, también es verdad, pues todas las familias que se han creado a partir de la movilidad, no solo de los Erasmus, que también, sino a partir de gente que ha participado de programas, de trabajar en otro país. Entonces, todo eso hace también esta sociedad mucho más integrada, más europea, más abierta. Es una relación mutua, es una relación bilateral entre Cataluña y la Unión Europea. La Unión Europea ha aportado muchísimo a Cataluña a nivel de empresas, de competitividad, de movilidad, pero también es verdad que Cataluña ha aportado mucho a la Unión Europea por nuestro talante también a nivel empresarial. Para muchos, la cohesión debe seguir siendo una política de proximidad, pensada con los territorios y no solo con los estados. Es mejor siempre que se haga la distribución de fondos desde el punto de vista más cercano a la ciudadanía. Siempre será mejor que sea el ayuntamiento o tu región que no que sea a través de la capital. Siempre es positivo que haya esta cercanía y siempre es imprescindible que los programas respondan a las necesidades de la ciudadanía. Si no, luego es muy complicado que haya ese vínculo emocional con la Unión Europea, de esa identificación, ese europeísmo. Hay que responder, los programas tienen que estar dedicados a la ciudadanía. Yo creo que todas son compatibles, la Europa de los Estados, la Europa de las regiones, la de los ayuntamientos. La qüestió és esa, que sea la més cercana a los ciudadanos possible. Com més a prop estigui el poder de decisió de la ciutadania, més sentirem aquest sentiment europeista i veurem els efectes aquests beneficiosos de com seria la nostra vida sense la Unió Europea. Cuando la decisión se toma cerca del ciudadano, el sentimiento de pertenencia europeo crece. Una Europa cercana se entiende mejor y se acepta mejor. Así, a pesar de los límites y los debates, y gracias al aumento de programas destinados a la población regional, muchos catalanes mantienen una relación positiva con la Unión Europea. El sentimiento europeísta progresa. Al tú verlo desde fuera, te das cuenta de que la Unión Europea es el gran faro de la democracia y la libertad a nivel de todo el mundo. La voluntad de que se pueda hablar en tu lengua en las instituciones europeas demuestra que la identidad catalana se complementa, aspira a formar parte de esta identidad más amplia que es la europea. Jo crec que la ciutadania de Catalunya se sent profundament europeista. De fet, tenim unes dades recents d'una enquesta feta pel CEO i pel Parlament Europeu que ho demostra, que un 58% de la ciutadania de Catalunya se sent europeista. De fet, aquest sentiment ha crescut un 3% més respecte a l'any passat, i això també va lligat amb una enquesta que nosaltres a Catalunya Internacional també vam fer fa uns anys, que miràvem a les xarxes socials quin era el sentiment que tenien els catalans i les catalanes quan parlaven d'Europa i de la Unió Europea, i el sentiment era profundament europeista, però també crític. També sabem ser crítics de les coses que volem que millorin per tenir més Unió Europea. La Unión Europea sigue creando espacios de encuentro, programas de movilidad y de cooperación que acercan a las poblaciones más allá de las fronteras, contribuyendo a la aparición de un sentimiento de pertenencia común. Se
Según la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, un 65% de los jóvenes catalanes se declaran muy o bastante europeístas. El apego a la Unión Europea impulsado por la movilidad, los intercambios y las oportunidades educativas. Desde Cataluña, al menos en mi ámbito, veo que hay un interés cada vez más grande desde los intercambios de estudiantes de Erasmus y el alumnado ve positivo esta relación Cataluña-Europa. 40 años después de la adhesión de España a la Unión Europea, una amplia mayoría de ciudadanos considera que el impacto de la organización en el país ha sido positivo. En Cataluña, la integración europea se percibe como un motor de modernización y apertura. Además, las encuestas recientes muestran una población catalana ampliamente vinculada a la Unión Europea, a veces incluso más que al Estado español. En este contexto, la Unión Europea aparece como un espacio donde las identidades no se oponen, sino que se complementan. Lo que domina al final es que ser catalán y europeo no genera conflicto. No me representa un conflicto identitario. Una identidad no entra en conflicto con la otra en mi caso. Yo me siento español y europeo y no entran en conflicto mis identidades. Al contrario, pienso que la Unión Europea es una garantía para que el que se sienta catalán, vasco o el que quiera pueda desarrollar perfectamente su identidad más nacional, más local. No le veo contradicción. Así, los testimonios recogidos muestran una realidad más matizada que una simple oposición entre identidades. La identidad catalana sigue siendo la más cercana, la más concreta, la que se expresa en la lengua, las tradiciones, el territorio, en el cotidiano. La identidad europea, en cambio, aparece más discreta, a veces menos perceptible en lo cotidiano, pero igualmente real. Se manifiesta en la libertad de circular, estudiar, trabajar y en un horizonte político compartido. Y aunque la Unión Europea tiene sus límites, que no siempre permiten la expresión o el reconocimiento de las realidades regionales, sigue siendo portadora de esperanza. Siento que mi ideología es más afín a lo que está haciendo Europa. Yo me siento catalana y europea. No es el modelo quizás de Europa que más me gustaría en algunos sentidos, pero me siento europea. Me siento catalán y europeo. Catalán porque es mi tierra y europeo porque es nuestra vocación. La Unión Europea no es una identidad de reemplazo, sino un marco común, un espacio donde historias, culturas e identidades diferentes pueden coexistir y construir un proyecto de futuro compartido. Cataluña aparece así rica en cultura e historia, con una identidad propia, pero también orientada hacia Europa. Ser catalán y europeo no es elegir, es sumar identidades que conviven y se enriquecen mutuamente.